para que ahí se le escuche. Nosotros hemos buscado esta entrevista muchísimo y usted me comentaba las razones por las que generalmente no salen a medios. Sin embargo, sí tengo que mencionarle que en campaña nosotros le hicimos, como a muchos candidatos, que se comprometa a venir más a los medios digitales. Sin embargo, eso no ha pasado. Ya es más de un año de su administración. No sé, ¿cuánto vamos? Ya casi a los 2 años 18 de meses su más o menos, sí. administración. Y bueno, lo tenemos acá después de los 18 meses. ¿Qué pasó pues con los medios digitales, alcalde? Lo siento mucho, les pido disculpas por eso. Nosotros hacemos la frecuencia quiteña los días lunes. Primero un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia. Hacemos la frecuencia quiteña los días lunes y informo qué es lo que ha pasado semana a semana. Suelen ir algunos medios de comunicación, efectivamente no digitales, ahí hay un error, Ujú. y al final siempre conversamos con los medios de comunicación. Entonces, entre no quererle saturar a la audiencia y un poco la agenda que siempre es apretada, no hemos hecho en realidad mucha agenda de medios. Insisto, lamento por no darle el peso y la prioridad a los medios digitales, pero qué bueno que hoy sea la ocasión de conversar y espero que pronto ustedes puedan ayudarnos o participar con nosotros en una dinámica que también hacemos, es que le pedimos a un entrevistador o dos que quieran acompañarnos, que se pueda hacer un diálogo mucho más profundo de 1 hora o 1 hora y 20 sobre los temas que son de preocupación de la ciudad. Así que Sí, porque si ya ven, estuvimos ahí, una vez estuve yo, no estuvo tan largo, digamos, pero sí estuvimos ahí en... sí, esa fue cuando recién Ujú. empezamos y lo pusimos dentro de, dentro de la frecuencia quiteña, pero hoy más bien hemos puesto una vez al mes, tratamos de tener alguna regularidad. Debo reconocer que la agenda también siempre es muy copada, pero una vez al mes tratamos de tener un diálogo profundo con algún periodista invitado que quiera aceptar, así que ojalá ustedes puedan acompañarnos en, en un diálogo profundo como esos y yo venir más regularmente. Sí, estábamos sorprendidos porque tuvimos primero la entrevista con Luisa González y no con ustedes. Decíamos, "No, pues sí, el alcalde de Quito se supone que debería estar más cercano". Bueno, quería comenzar con el tema de la ejecución presupuestaria, que es algo que se ha hablado mucho, hay mucha confusión en el tema. El concejal Andrés Campaña menciona que el 15 de enero publicó este post en X y él dice que se ha ejecutado solamente el 73%, ya con cifras de diciembre. En la reunión con medios que usted ¿Cuándo me dices tuvo, el concejal campaña? el concejal Campaña, eso dijo el ¿Hace 15 cuándo? de enero, Ya. el 15 de enero publicó eso. Y justo el 14 de enero, ustedes tuvieron esta reunión con medios donde usted mencionó que se ejecutó el 82,3%. ¿Dónde está la diferencia del cálculo? Habría que preguntarle al concejal campaña, que creo que cada vez ve menos los datos objetivos y reales. Mira, Andrés, yo siento que hay una politiquería de parte de algunos miembros del consejo y a la gente hay que hablarle con datos y con datos precisos. Los datos que yo les doy, voy a dar ahora, no es lo que se me ocurran a mí. Ustedes podrán más tarde hacer o ingresar, por ejemplo, al sistema de datos abiertos y verificar si lo que digo yo o lo que ha dicho el concejal campaña ese 15 de enero es verdad. No sé de dónde él está viendo Ujú. los datos. Dice Si que el de tema de las esta administraciones zonales tiene algo que ver ahí. o sea, ya es encontrarle cualquier tema, ¿no es cierto? Tú tienes un presupuesto global y ese presupuesto global lo ejecutas. Lo que suele pasar, nos pasa a nosotros y a todo mundo, es que el mayor peso de la ejecución se lo hace al final del año. ¿Por qué, Andrés? Esto no quiero decir que esté bien. Nosotros hemos, de hecho, corregido mucho. Aquí tengo un gráfico que si la cámara la podría ver, no sé si tenemos, Sí, se ve. sí se ve, ¿no es cierto? Yo les voy contando los datos, pero ustedes fíjense en el tamaño de las barras. 2 años antes de que yo entrara a la administración, aquí tú lo puedes ver más claro, Andrés, 2 años antes de que yo entrara a la administración, se ejecutó el 69% del presupuesto. El año anterior a que yo ingrese a la institución se ejecutó incluso menos, el 65,8%. El primer año que yo entro a la institución, ejecutamos prácticamente 10 puntos porcentuales más que mi antecesor. Y en esta ocasión hemos terminado con el 82,3. Esto ya es del ejecutado. ¿Qué significa esto? Yo contrato una obra y pago la obra, pero esto incluso sube al 88% con el comprometido. Comprometido. Es decir, una obra se contrató en diciembre, pero no se terminó y se la va a terminar en febrero, por poner un ejemplo. ¿Qué suele pasar, Andrés? ¿Por qué no el 100%? Que nosotros quisiéramos llegar al 100%. Llegar al 100% es, yo te diría, materialmente imposible, ¿no? Pero el reto tiene que ser que superes el 90%, que llegues a niveles de 93, 94. Porque en algunos casos la palabra que utilizamos quienes tenemos experiencia en lo público es se te cae el proceso.
¿Qué significa se te cae el proceso? Lanzas en el portal de compras públicas para que haya competencia la construcción de una obra y no se presentó ningún oferente, se te cae el proceso. Se te presentó un solo oferente, el CERCOP te dice que repitas el proceso, se te cayó. O se te presentan 5 y alguno de estos de manera maliciosa, alguno de los oferentes de manera maliciosa, va y pone una acción de protección en un juez de Yaguachi para que suspenda el proceso, también se te puede caer. Por eso no puedes llegar a una ejecución perfecta del 100, que dicho sea de paso, suele ser muy complicado porque algo te puede fallar en el sistema. ¿Por qué? Para terminar, los Guayaquil, Cuenca, el gobierno nacional o todos terminan teniendo un tren de ejecución mayor a partir de junio, julio hacia adelante, evidentemente porque en los primeros meses sueles hacer, por ejemplo, estudios y los procesos contractuales. No debería pasar hoy, y esta es una, digamos, cómo funciona hoy el sistema. Lo hicimos cuando yo era ministro de Planificación, cuando estuve en el equipo de planificación, que permitimos la ejecución plurianual. ¿Qué te quiero decir con esto, Andrés? Hoy, si teniendo estos problemas, es mucho mejor que antes, que hace unos 10, 12 años atrás. Porque 10, 12 años atrás tú tenías ejercicios presupuestarios anuales. A ti Ujú, te daban la plata para el 2024. claro. Lo que no ejecutabas te quitaban y te volvían a dar la plata en abril, en mayo del 2025 y ahí perdías meses de Y este ejecución. año se redujo el presupuesto. El año 24 fue un presupuesto un poco menor, No, el 25, digo, se redujo el presupuesto. en una proporción un poquito menor por estas razones. Primero, y yo creo ahí a BN hay que pedirle que nos ayude mucho para que le preguntemos todos al gobierno cómo es que haciendo una reforma tributaria para incrementar el IVA no nos han aumentado las transferencias a los gobiernos autónomos. Recuerden que los gobiernos municipales recibimos y los provinciales y las juntas parroquiales por lo que ingresa, tanto por impuestos como por los no permanentes, que es el tema petrolero, por ejemplo. Claro. Así que es insólito que suba el IVA y no nos suban las asignaciones a los gobiernos locales. Y la Y, otra es que nosotros hicimos un ejercicio de remisión tributaria que nos dio un buen resultado en el 24 y no está presupuestado eso para el 25. Y ya vamos a entrar al tema de la relación del Ejecutivo con el tema presupuestario y todo eso, pero antes quiero terminar con lo de la ejecución, porque hay algunas instituciones, hay dos específicamente que no han ejecutado absolutamente nada, que está el 0%, por ejemplo, la Administración Zonal de Choco Andino, que está con $15.000, la Dirección Metropolitana, $15.000, supongo que debe ser, y la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales, 45.000. ¿Por qué no se ha ejecutado nada acá? Y también hay algo que, bueno, quizás no es del 0%, pero la Administración Zonal La Mariscal está con el 5.1% de ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta de que es uno de los focos de inseguridad más preocupantes en Quito y es algo que se había mencionado que se iba a recuperar, teniendo en cuenta que sí, se dijo que se iba a demorar al menos unos 12 años, pero ¿cómo se puede recuperar algo si no se ha ejecutado más? Ese dato que no tengo preciso, el de la administración zonal. Los dos primeros que me señalaste pueden tener una explicación. En el caso del Chocó Andino, antes no había esa, ¿cómo se llama? Administración zonal. El Chocó Andino, que es una reserva de biosfera, es una maravilla que tenemos en Quito en términos de naturaleza, estaba administrado por la Delicia, por la administración de la Delicia. Ujú. Es decir, que a esta maravilla, que es la séptima de reserva de biosfera que tiene el país, le administrabas como si fuera San Carlos. No tenía ningún sentido. Por lo tanto, la administración del Chocó Andino está dando sus primeros pininos, digamos así, sus primeros pasos y evidentemente tiene que fortalecer sus capacidades de ejecución. Además que el presupuesto todavía no es muy alto porque teníamos un remanente que se venía ejecutando desde la Delicia. Pero se inauguró en enero de 2024, no Sí, un sí, añito. no te quiero decir que esto es perfecto, no, simplemente estoy diciendo que ahí hay una explicación. Y el otro, en relaciones internacionales no ejecutemos el 100%, no, hasta sería una buena noticia. ¿Por qué, Andrés? Porque yo, por ejemplo, tengo por política prácticamente aceptar solamente viajes cuando son invitados y pagados. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto significa que podemos reservar recursos para alguna movilización en relaciones internacionales, pero mejor si no los uso. Si te das cuenta, yo de hecho creo que he viajado poco, no estoy para hacer comparaciones con otras alcaldías, ni mucho menos, pero respecto al número de invitaciones que tenemos a las que acepto, ¿no es cierto? Son muy pocas las que acepto.
Y para aceptar, mi principio es ausentarme los menores días posibles, número uno. Número dos, si puedo en una sola visita, en una sola salida, hacer dos países mejor. Y pido que se me aumente, se me llene todo lo posible de la agenda para no solamente hacer a lo que me invitan, sino algunos otros ¿Pero temas. eso es solo usted o los demás funcionarios como secretarios también de algunas empresas? En realidad es una política municipal y yo planteo esto, ¿no? Además, los secretarios, sobre todo, les pido que solamente aceptemos cuando es por invitación. Ahora, hay otras que sí amerita una presencia. Por ponerte un ejemplo, yo estuve en Madrid el año anterior para la reunión de capitales iberoamericanas. Esta estaba la invitación, pero no cubrían los gastos, pero ameritaba evidentemente esa visita y entonces ahí sí podemos asistir. Es decir, lo que quiero decir es que hacemos también un manejo responsable. Pero Andrés, nuevamente, yo quisiera darte este dato. En los 18 meses de administración que voy, Andrés, hemos ejecutado 1.360 millones de dólares en inversión. Para que tengas una idea, el año anterior a que yo ingrese, se ejecutaron en obras, estamos hablando solamente de inversión, 430 millones de En dólares. la alcaldía de Guarderas. 460 en la alcaldía Guarderas, 460. En mi primer año de gestión se ejecutaron 730 millones de dólares. Y Andrés, yo ahí la gente, ustedes tienen mucha gente que se conecta en las redes sociales, todavía nos falta hacer un montón, evidentemente, Quito ha estado tan abandonado que nos falta hacer un montón, pero te plantearía que nos escriban en las redes sociales si por su barrio o en el sector donde transitan no han visto obras. Andrés, estamos con una obra diaria. Solamente en el 2024, fíjate, inauguramos, obras pequeñas son estas, ¿no? O de distinta envergadura, 816 obras. ¿Sí? Solo las que provienen de presupuesto participativo y las administraciones zonales. No estoy poniendo ahí las obras de gran envergadura que hace la EMOB o la EMAPS, por ejemplo, agua potable o empresas públicas. Mira, Eloy Alfaro, 197 obras de estos del sur, Quitumbe, 147 obras del sur, Eugenio Espejo, 103 obras, La Mariscal, 13 obras. La Mariscal tiene un territorio menor, ¿no? La Delicia, 89 obras, Tombaco, 31, Los Chillos, 52, Calderón, 86, Banduela Sáenz, Pero, 98. alcalde, esas obras, digamos, se pueden ver en parques, se pueden ver en algunas obras más pequeñas, otras un poco más grandes. Sin embargo, es una pregunta que puede ser un poco complicada y subjetiva, pero ¿a dónde está yendo la ciudad? ¿Hay una idea de ciudad? He escuchado algunos urbanistas y dicen, a diferencia de otras capitales en Latinoamérica, Quito parece que no tiene un norte, parece que no sabe a dónde ir, no tiene una idea de ciudad y mucho menos una identidad. No, no, yo no estoy tan de acuerdo en eso, Andrés, y te voy a poner unos datos nuevamente. A ver, datos concretos. La semana anterior, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe hizo un foro de economía mundial, un foro de economía para América Latina y el Caribe. Yo creo que hay que guardar sus distancias. Evidentemente, quienes dijeron esto tendrán cercanía con los organizadores, pero el hecho fue muy relevante. Algunos lo llamaron el Davos latinoamericano, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que la banca multilateral, los países y algunas ciudades sean invitadas, por ejemplo, para hablar de sus perspectivas. Quito y Bogotá fueron las dos únicas ciudades que yo registro que fueron invitadas a este foro hecho por estados, ministerios de economía, banca multilateral, y se nos invitó a Quito y Guayaquil, a Quito y Bogotá, para que seamos expositores, no solamente asistentes, sino expositores de lo que está haciendo la ciudad. En el caso de Quito, su visión sobre manejo de residuos sólidos. Entonces te quiero decir, Andrés, que si de afuera nos dicen venga a darnos su visión, entiendo que es porque ven que hay una visión. Número uno. Número dos, hay un tema que yo sí lamento porque esto es un error nuestro en términos comunicacionales. No lo pudimos comunicar muy bien en el 2024, pero fue el Acuerdo Quito. ¿Qué fue el Acuerdo Quito? Fue convocar a 70 personas de los más diversos sectores, el capital financiero con el presidente del pueblo Quitucara, gente del deporte con gente de la cultura, la Cámara de Industrias con la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, la Cámara de Comercio con, digamos, gestores culturales. Y nos pusimos de acuerdo en 4 objetivos para los próximos 10 años en Quito. Esto te marca una visión y te marca un horizonte. ¿Qué hemos planteado ahí? Número uno, la erradicación de la extrema pobreza en la ciudad. Porque yo no concibo, Andrés, un crecimiento económico al lado de una pobreza, desigualdad e inequidad. ¿Y se ha logrado algo en ese rubro? Vamos caminando, vamos caminando. Ahora podemos ver algunos datos. Te voy a poner datos, por ejemplo, en desarrollo infantil integral. Número dos, que recuperemos la seguridad humana, Ujú. los derechos y la convivencia pacífica. Temas particularmente incluso de competencia del nivel nacional. Perdón, el número tres es potenciar el crecimiento, el bienestar y el empleo.
Y también te voy a dar datos sobre eso. Número 4, número 3, el que te decía seguridad humana, derechos y convivencia pacífica. Y el último, ser una ciudad intercultural verde y azul. Algunos datos concretos respecto a lo que tú me señalas. En el primero, erradicar la pobreza. Andrés, somos el único municipio en el país que tiene una política, y hasta donde entiendo en América Latina, una política para primera infancia. Entiendo que ustedes conocen que el dólar mejor invertido que alguien puede hacer es en niños y niñas de 0 a 3 años. En este año vamos a tener 4 centros de desarrollo infantil de administración directa nuestra. Me gustaría, Andrés, si nos puedes acompañar al del Tejar, para que veas la calidad que hemos planteado. Actualmente, ¿ya cuántos existen? Actualmente 100, o sea, estamos en 95, con estos vamos a llegar a los 100. Estamos hablando de una cobertura de un poquito más de 4,000 niños de 0 a 5 años, de 0 a 3 años, perdón. Y buscamos que sean de los sectores de menos ingresos en la población. Es decir, Ok. tratamos de atacar a los segmentos de extrema pobreza. Pero no solo, pero si nos llega un niño que está en un segmento de pobreza, también lo recibimos. Este es un tema inédito. ¿Tienes otro país, tienes otro municipio en el país haciendo eso? No. La debilidad incluso con la que está haciendo el gobierno nacional a mí me abruma, y UNICEF dice que somos de los pocos países, de los pocos municipios, si acaso el único que tenemos política Pero metropolitana se para puede salud. trabajar en ese rubro sin la ayuda o sin darle que el Ejecutivo no dé la mano en ese sentido. ¿Se puede trabajar No solo? deberíamos, no deberíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una competencia, Andrés, recordemos qué es lo que pasaba antes. Yo critiqué mucho, y esto cuando era profesor, después incluso en mi tarea como subsecretario de Reforma Democrática del Estado. El modelo de descentralización anterior era a la carta y a la brava. Que tenías a Nebot gritando a los 7 vientos, a mí me dan el registro civil porque sí, y punto, se acabó. No había un modelo, si tú quieres, de estas competencias son nacionales, estas competencias son Municipales. municipales. La Constitución del 2008, y esto fue una tarea que me tocó hacerla a mí, y yo le doy gracias a la vida porque es de las cosas más chéveres que he podido hacer, ¿sí? Hicimos una matriz de competencias. ¿Qué le corresponde al nivel nacional, qué al provincial, qué al cantonal y qué a los gobiernos parroquiales que desde ese momento se convirtieron en nivel de gobierno? Los municipios no tenemos la competencia de salud y educación, pero como Quito tenía ya estas competencias antes de la Constitución del 2008, las ha mantenido. Entonces, cuando a veces se compara el tamaño de burocracia que hay en Guayaquil, por ejemplo, o en Cuenca con Quito, no son comparables, porque nosotros tenemos básicamente un magisterio, o nosotros tenemos 3 centros de salud que prácticamente se constituyen en hospitales del día. Y en ese rubro también el tema de la ejecución presupuestaria, un poquito regresando, una de las más mencionadas era, por ejemplo, el Colegio Fernández Madrid, que estaba con el 2,2%. También se hablaba del Colegio Benalcázar, no recuerdo muy bien el porcentaje, no lo encuentro por acá, pero se hablaba de la poca ejecución. Sí. ¿Cómo se puede manejar eso si tampoco se ejecuta? Insisto, veamos los datos actualizados, Ujú. porque si yo te digo que tenía el 2% en agosto, pero terminó con el 89% en diciembre, es perfectamente posible. Y no tengo registro yo de que hayamos terminado con entidades que hayan tenido tan poca ejecución presupuestaria al Porque final del aquí, periodo. sí, sí, aquí, bueno, a menos de que en diciembre ya se haya actualizado, Sí, pero de ese dato, noviembre a diciembre. ese dato lo tomas de la fuente del Sí, sí, concejal este dato Quimaya. es, no, este dato es publicado por Primicias, de fuente del Distrito Metropolitano de Quito, a noviembre, 2,2% del Colegio Fernández Ya, Madrid. fíjate el mismo dato de Primicias. Ujú. Primicias en esa publicación, si es la misma que yo vi, hacía un tema de dónde están los más grandes ejecutores del país. Sí, Y el propio Primicias, ahí tiene un listado que nos pone a nosotros como municipio, me parece que en tercer o cuarto lugar, y después a la empresa de movilidad del municipio como en sexto. Pero es municipio, los dos. claro. Por lo tanto, si le sumas en el propio reportaje de Primicias, y además de ese dato está subvalorado respecto a mis propias, a los datos oficiales, pero incluso con esa subvaloración, que lo que quiero decir de eso, menos de lo que hemos ejecutado, si sumas los dos, nosotros estamos nada más y nada menos que después de Petroecuador y después de CELEC, la Corporación Eléctrica Claro. Nacional. Lo que preocupa realmente es el tema de la educación, porque hay que decirlo, también en estos datos está, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación, que ha ejecutado el 100%, Consejo de Protección de Derechos también el 95,2%. Digamos que también hay ejecución en otras instancias, sin embargo, las otras son las que le menciono que hay bajo. Ya podríamos un poquito extendernos en eso, pero Solo sí una notita quisiera, chiquita claro. sobre los colegios, ¿no es cierto? Hay que distinguir, porque ahí tienes dos presupuestos, el corriente y el de inversión. Algunos colegios, por decirte algo, la unidad Eugenio Sucre, Antonio José de Sucre, perdón, ¿no? La Antonio José de Sucre tuvo un proyecto de inversión cercano al 1,5 millones de dólares, Ujú. ¿ya? Pero no sé si la Fernández Madrid tenía también un proyecto de inversión. Es decir,
En algunos casos tenemos unidades educativas que ejecutaron el 100% de su corriente, que es pago de planta, porque no necesariamente tenían una envergadura alta de inversión. En cambio, por ejemplo, para este año ya no vamos a poner los mismos recursos porque estamos inaugurando teatro, canchas, adecuaciones en el colegio Sucre, y tal vez nos toca hacer ahora en el Fernández Madrid. Y, Entonces, digo, habrá que ver en cada caso, ¿no es cierto?, corriente e inversión, cómo se comportaron. y esto sí, quisiera que sea bastante breve, alcalde. ¿Qué ha pasado en el colegio Benalcázar? Hay muchas críticas por el tema del cerramiento, que está feo, dicen que como que no se debía, que era ya prácticamente patrimonio y que cómo se le puede cerrar. Pedí que me hagan un reporte y me indicaron las varias críticas que había y me indicaron déjame hablar así en coloquial juvenil, la bola de comentarios positivos de los padres de familia sobre la decisión tomada. Yo te digo, yo realmente no la conocía y me dijeron que había que hacer un tema de cerramiento, no había visto el tema de, ¿cómo se llama? El diseño, lo que fuera. He pedido una última información este fin de semana, cumple todos los parámetros establecidos. Y Andrés, teníamos problemas con chicas fotografiadas que después terminaban siendo acosadas en redes sociales o microtráfico. Y entonces, si no, habrá que dejar además que crezcan un poco las plantas, ¿no? Pero si no estéticamente no le gusta al sector, yo lo lamento mucho, pero si estamos evitando que haya dinámica de microtráfico en la escuela, evidentemente no tengo punto de comparación, ¿no? Y ahora hablemos del Metro de Quito, en algunas cosas sobre el Metro de Quito. Primero, ¿qué es lo que está pasando en la estación El Recreo de norte a sur? Que se está rebajando la velocidad. Hay muchas denuncias ciudadanas sobre ese tema y no ha sido una vez, sino algunas veces que no se sabe qué pasa. Hay algunos rumores de supuestas fisuras, etcétera. Se estaba bajando, porque ya estuvimos desde el 1 de febrero, que este era un compromiso que lo tenía CL1, ya vinieron, esto es parte de los mantenimientos, ahí tienes la muestra clara de que los mantenimientos están. Sí, yo también estoy aprendiendo, como todos los quiteños, porque somos del primer metro que hay en el país. Entonces tienes algunos temas donde, ¿qué es lo que veo qué es lo que veo que pasa en el trajín de uso de un tren? Las ruedas, que no son ruedas como llantas, ¿no es cierto?, de caucho a las que les inflas, sino básicamente son componentes de acero, por decirte algo, tienen a ratos una especie como de achatamiento. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer siempre una suerte como de rectificación. Y hay que verificar también que no tengas la más mínima fisura en la riel. Entonces habían detectado una mínima fisura en la riel. Había que, por lo tanto, corregir y ya la están corrigiendo. Son temas que se presentan en la ejecución de un metro. Yo te diría que ahí incluso se pecó para bien, porque me dediqué a estudiar el tema y el operador estaba, si yo te diría que, ¿cómo te lo puedo explicar? Si había que bajar el volumen al 30% para evitar, ¿no es cierto?, que alguien se dañe el oído, estaban bajándole al 10%. Es decir, estaban siendo aún más preventivos para evitar cualquier problema. Y una segunda cosa, se estaba generando esto, Andrés, en el tramo o en el trayecto de sur a norte. Ujú. Sin embargo, estaban bajando también la velocidad en el trayecto norte-sur. Es decir, estaban con los niveles de prevención más altos de lo incluso lo recomendable. Bueno, porque estaban teniendo gran precaución. Entonces les dijo que si no era necesario que se disminuya la velocidad en el trayecto norte-sur, no lo hagan. Y dijeron, sí, no es necesario, pero ahora ese problema debe estar ya corregido porque yo vi las fotos del 1 de Porque febrero. me dicen que Donde, ayer igual ha existido un problema y le quiero leer algo que sí, pone el dale. Extra en una noticia. Dice, nuevo incidente en el Metro de Quito este miércoles. ¿Qué pasó? Hoy por hoy el Metro de Quito lleva más de un mes sin mantenimiento. El activo más importante que tiene la ciudad se encuentra sin mantenimiento a poco más de un año de inaugurado. Adicionalmente, esto hay que sumar el altísimo riesgo de accidentes y tragedias que podrían suceder. Cito, esta es una noticia del Extra, no es algo que lo digo yo. ¿Qué pasa? Usted me dice que sí hay mantenimiento, pero menciona de que no hay mantenimiento ya más de un mes. Es que Andrés, también el extra, permíteme decir, te hiciste examen de sangre la última vez, hace un mes. O no, Ya, algún tiempo. estás, podrías morirte, hermano. Ten mucho cuidado. ¿A dónde quiero llegar? Por Dios, sean cautos en el manejo de la información. Primero, tiene los mantenimientos. Tanto así, Andrés, que desde Metro se contrató un conjunto de gente, porque además te quiero decir dónde están las vicisitudes. Por ponerte un ejemplo, ¿sí? Eh, mantenimiento de materia ferroviaria, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Ya.
Es muy probable, tanto así que el CERCOV nos ha autorizado que el proveedor del mantenimiento sea único. ¿Por qué? Porque si te compraste, me invento un carro, máquina, Es como llevarla marca a la XX, casa. es altamente probable que tú mismo le lleves a la casa Claro. XX a que te revise, al menos por el próximo año, por la garantía, porque, por el uso de los repuestos, porque conocen, porque son los fabricantes y lo que fuera. Y según contrato, cada cierto tiempo se hace ese mantenimiento en casa, digamos. Exactamente. Entonces, por decirte algo, la primera vez que tenían que presentar oferta, no presentaron oferta, ¿ya? Entonces, evidentemente nos generan un problema. Nos toca decir, hagamos, pero este es otro tema, que en su momento hubo una gran discusión para el mantenimiento de los trenes, Andrés. Cuando compran 10 años atrás, en la época del alcalde Rodas, cuando compran y quien gana la licitación para vender los trenes incorpora una oferta de mantenimiento. Tenga la oferta de mantenimiento, ¿ya? Nunca nos habían dicho, nunca nos habían dicho. Yo te diría, gracias a Dios, porque si no hubiéramos podido tener problemas con la Contraloría, gracias a Dios encontramos esos papeles, ¿no es cierto? Buceando sobre toda la documentación de Metro. Y logramos decir, oigan, señores, ustedes nos vendieron los trenes, ¿no? Le vendieron a la ciudad hace 10 años. Aquí está su propuesta de mantenimiento. Y esta propuesta dice que mantiene vigencia legal. Ellos nos dicen, no sé si mantenga la vigencia legal. Lo que sí les puedo asegurar es que el precio no es el mismo de hace 10 años. Ok, eso es entendible. Entonces pongámonos de acuerdo. Claro, una Tiene renegociación. vigencia legal, pero hay que ajustar el precio, ¿sí? Y entonces ahí fuimos a una instancia de mediación. Esto que yo te cuento rápido, Andrés, son idas y vueltas en términos de papeleo, son semanas, ¿no es cierto?, autorización, hacer las cosas en lo público. Además, yo les he pedido que sean absolutamente cautos a los gerentes de las empresas para que después no tengamos ningún problema, ni ellos, ¿no es cierto?, ni la administración señalada sobre temas de que no se han seguido procedimientos o no se pide apoyo de la Claro. Contraloría o lo que fuera. Entonces, hemos contratado incluso más personal para que le podamos dar, y yo creo que esta es una buena decisión, que le podamos dar mantenimiento preventivo. Por ponerte un ejemplo, y con esto termino. Nosotros vamos a hacer un instituto técnico tecnológico y nosotros estamos empezando a hacer formación dual. Yo he pedido que analicemos al menos si una carrera del nuevo Instituto Técnico Tecnológico y la formación dual que hacemos no debería ser sobre mantenimiento preventivo, por ejemplo, de trenes de materia ferroviaria. Sí, pues porque nosotros, yo creo que después de unos 5 años es posible que querramos tener ya no quienes hagan mantenimiento desde España, sino que lo hagamos mantenimiento con obra local, desde los quiteños y las quiteñas. Entonces, esto también supone prepararse en el tiempo para que puedas estar 100% capacitado y puedas asumir ese tema. Entonces, fíjate, nuevo incidente en el metro. ¿Cuál es el nuevo incidente? ¿Ya? No hay mantenimiento, demuéstrame que no hay mantenimiento, ¿no? Sobre el riesgo que todos estamos en riesgo. Yo estoy en riesgo cuando me subo al bus, ¿no es cierto? Y si voy por la Simón Bolívar, te diría que 10 veces más o 100 veces más que si voy en Pero el no metro. debería existir riesgo en el metro de Quito, digamos. O sea, Es, porque es que el no hecho que pare en medio de los túneles, No, eso, Andrés, discúlpame, yo he viajado, yo viví en Argentina algún tiempo, estudié en España, estudié en Argentina, lo que quiero decirte es que utilizaba el metro como forma y a veces puede ser muy probable que pare en la mitad porque tienen que esperar que el otro salga, o puede ser muy probable, ¿no es cierto?, que manejen las velocidades distintas hasta que se igualen los parámetros técnicos de atención, es decir, si salieron dos trenes muy juntos, el uno tiene que ir más lento que el otro para cumplir un estándar de servicio que es que pasen cada 4 minutos. Si pasan cada 2 minutos, es igual de ineficiente que si pasan cada 7 minutos. y en temas de vialidad, se ha demorado la conexión con otros servicios como el trole o como el Ecovía. Para cuándo está planificado eso? Y otra cosa, desde el municipio se habla de cierto millón de viajes, no sé actualmente en cuántos estén. Sin embargo, uno ve norte a sur casi no hay gente. Y para, digamos que el beneficio personal, uno dice, perfecto, uno puede ir sentado, pero no se está utilizando como se debería utilizar el metro de Quito o como se había ofrecido en su momento. Se está pensando en su momento en alzar el precio del pasaje, cómo hacer, cortar líneas de buses para que realmente se utilice el metro de Quito, porque sí se está usando, pero no como se debería y no es rentable a la larga. Sí, a ver, primero nosotros no podríamos obligarle a la gente tiene que tomar el metro de Quito. Número uno, ¿no? Es deseable que lo use y yo creo que lo está usando mucho mejor que lo que fue previsto, Andrés. ¿Qué habría que comparar para la pregunta que tú me estás haciendo? Cuando el metro de Quito es diseñado, se lo hace con una planificación. Y esa planificación dice, no recuerdo en este momento los años, me parece que era como en el año 3 o 4, de iniciado, 3 años después, va a llegar a 400.000 viajes diarios.
¿ya? Esto dice la planificación. Y te va marcando en el tiempo, ¿sí? Digamos, cómo iba a ir creciendo esa ocupación del Metro de Quito. En este momento, la realidad se comporta mejor que la planificación. Es decir, nosotros estamos, me parece que un 15, un 20% arriba de lo que originalmente se planteaba para este momento. Dicho de otra forma, hacia el primer año de funcionamiento del metro, ¿cuánto podría esperarse? Di tú 200.000 y nosotros estamos bordeando los 240.000. Es decir, se está comportando en realidad el metro mejor que en los papeles. Número dos, que es muy importante respecto a tu pregunta, estamos haciendo lo que tú planteas y tiene que ver con la reestructuración de rutas y frecuencias. Claro, depende a qué concejal le preguntes, dirán, no han hecho nada de reestructuración de rutas y frecuencias, pero ahora mismo estamos probando con la ciudadanía cómo están funcionando 9 cambios de rutas y frecuencias. Estos 9 cambios les agrupo en 2 conjuntos. El primero, tú llegabas hasta un barrio, pero no estabas llegando 2 más adelante. Entonces cambiamos la ruta y le extendimos a la ruta. ¿Y Entonces, para cuándo señores más o menos transportistas, digamos que ya estaría implementado en el caso de que sea 2025, beneficioso? todo el 2025, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos dicho, usted vaya a 2 barrios más adelante. Y la gente de los 2 barrios está feliz porque antes no llegaba. Segundo tema, Andrés, que veo que tú conoces, por ejemplo, cómo puede comportarse la movilidad de sur a norte. ¿Qué tenías? Por decirte algo, salías de Chillo Gallo y te ibas tú al Estadio Olímpico Atahualpa. Pero esa es una ruta inmensa, es larguísima la ruta, incluso operacionalmente larga. Y le metías muchos buses a pasar por los túneles de San Juan, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora hemos hecho un cambio, este es el segundo tipo de ruta cambiada, que salga desde el propio Chillo Gallo, pero que solo llegue hasta la Magdalena, con el objetivo de que no te caotice el sector de los túneles y con el objetivo de que deje a la gente en la Magdalena y la gente desde la Magdalena pueda tomar el metro, sí, para irse a otro punto de la Claro. ciudad, al norte de Que la hay una ciudad. verdadera, y perdóname que interrumpe porque tenemos como 2 minutos nada más y no me Claro. quiero quedar con esta pregunta. Y es lo que ya le hice justo en esta reunión con medios, no me quedó muy claro. ¿Existe o no existe una normativa que prohíba la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios en lugares donde hubo incendios? Y la preocupación viene porque en otros países ya ha existido este tipo de técnica, digámoslo entre comillas así, que debería ser un delito realmente de quemar los bosques para luego poder tener más facilidad de construir proyectos inmobiliarios en este sector. ¿Existe o no existe una normativa? No, no, tenemos una normativa que prohíbe que en distintas zonas, como por ejemplo algunas rurales, tú puedas construir. Y por lo tanto, yo vi mucho de el manejo de esta hipótesis en la época de los incendios. No tengo ningún elemento que me haga pensar que esto fue así. ¿Por qué, Andrés? ¿Qué te decían en esa época? Hemos visto que en otros países las inmobiliarias son las que producen grandes incendios para que una vez que está desforestado ellos digan, ya que no tenemos árboles, permítame construir. Claro. No tengo ningún indicio. Yo te digo, también me preocupé porque evidentemente fueron provocados. Entonces, en la búsqueda de quiénes provocaron, no descarto a nadie, ¿no es cierto? Ni desde dinámicas terroristas hasta terroristas de terror o terroristas económicas. No descarto nada. Pero ningún indicio en ese sentido, Andrés. La gran cantidad de casos, y yo me valgo de BN para hacerle llegar este mensaje a algunos sectores, por Dios, deje esa terrible costumbre de decir, quememos la hierba para que ya vengan las lluvias y se haga abono, ¿sí? Esta fueron la gran cantidad de casos, Andrés. Porque si tú quemas la hierba, ¿sí? Que es una práctica media de la costumbre, ¿no es cierto?, de hace algunos años, ancestral, dicen algunos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Puedes tener en la mañana de Quito, pasas de 2 kilómetros por hora a 25 kilómetros por hora de viento. Entonces, una chispa se te salió de este lado de la quebrada al próximo lado de la quebrada. Es decir, ya ni siquiera tú puedes salir a apagar y se te generó un incendio del diablo. Y lo otro que vimos también de gente que atentó. Entonces, no, hay normativa que prohíbe. Por ponerte un ejemplo, ayer he tenido una reunión para disponer un operativo de control hiper fuerte hacia los sectores, por ejemplo, del Ilaló porque frente a algunas denuncias, ¿no es cierto?, he pedido que sobre el Ilaló tengamos una suerte de mapeo, si tú quieres, metro a metro, ¿no? A ver dónde están cuántos, porque nosotros, yo he dicho, no más permisos en el Ilaló, de los ya dados. Algunos ya se dieron y están construyendo, ok, ya les dieron, ¿qué puedes hacer? También tienes que hacer respetar el derecho, el principio de legalidad. En otros casos les dieron y no han, ¿cómo se llama?, empezado a construir, ya se les feneció, chao. Claro. Porque la idea es que cuidemos sectores, ¿no es cierto?, que no deben crecer urbanamente y hacia los valles es una mala idea crecer.
En este momento es más inteligente crecer densificando la ciudad. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Aquí, cerca del Consejo Provincial. Aquí es más pertinente que algunos constructores, por decirte algo, compren un edificio viejo, hagan lo que se llama reciclaje de edificios y la población joven, por ejemplo, prefiera vivir aquí antes que Claro, irse a se Puembo. supone ¿No es que era cierto? era una propuesta y ahora sí 30 segundos, en serio, espero que sean 30 segundos. Ya, Hay algunas denuncias de decía, censura, no. hay algunas denuncias de censura en Radio Municipal, por ejemplo, el programa de Gente en Acción, organizado por el Cabildo Cívico de Quito, lo que en su momento también pasó con nuestro colega Jefferson Sanguña. ¿Cuál es su respuesta? Porque no le he escuchado hablar sobre De esto. 30 segundos. Falso, de falsedad absoluta, porque además no cumplían estándares. ¿Sí? Mira, yo alguna vez tuve un programa en una radio pública, pasé por un concurso, al siguiente año ya no me renovaron porque no había concurso. Ese programa lo venían haciendo 5 años, no tenía ninguna formalización de por medio. Nosotros formalizamos con todos los programas y les dijimos, miren, cumplan estos parámetros de producción, ¿sí? Ellos firmaron, no cumplieron los parámetros y ese programa y otros 3 más, ¿no es cierto? Ya no se renovó porque incumplieron el convenio. Yo no he visto ningún problema sobre los otros 3, pero sobre este sí, no, ¿cómo se llama? Libertad de expresión. Libertad de expresión, te pregunto, Andrés, ¿no será mejor democratizar? Y si ya tenían 5 años, no estaban monopolizando el espacio, tal vez, y nosotros tenemos un montón de colectivos que nos golpean la puerta, denos chance. Ok, démosle a los que no han estado los últimos 5 años. Ojalá haya la posibilidad de conversar de nuevo con el alcalde de Quito, con Pavel Muñoz. Igual le comprometemos a que pueda ir a medios digitales, no solamente a los medios grandes, porque sí necesitamos una respuesta de lo que está pasando en la ciudad, de la planificación y de la gestión que se está haciendo en la capital de la República. Le agradezco mucho por la entrevista de hoy, alcalde. Un Con gusto. seguridad. Y estuve hace poquito en 2 medios digitales, este es el tercero en 2 semanas, así que vendré lo más pronto posible. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vaya.